siempre damos oportunidad a que cada uno de los profesores exponga un poco de lo que son sus áreas de enseñanza, sus materias, sus investigaciones también, para que la comunidad sepa lo que estamos haciendo. También no podemos ignorar lo que está pasando alrededor de nosotros. Aun cuando el cristianismo no quiera ser polémico, su naturaleza misma hace que lo sea. De repente hemos dicho que en algunos púlpitos se habla mucho de Satanás. Y se le dice a la iglesia, mire lo que está haciendo Satanás, y mire cuáles son las estrategias de Satanás, y mire dónde está actuando Satanás. Preferimos decir, predique la verdad, y se dará cuenta dónde estará Satanás. Porque es como pisarle la cola a un gato. Se levanta para atacar. El evangelismo, la palabra del Señor, tiene ese resultado. Donde quiera que la palabra de Dios se predica con fidelidad, siempre se va a levantar la oposición. Vemos en el libro de los Hechos el andar misionero del apóstol Pablo, por ejemplo, que llegó a Listra y causó un gran revuelo. Llegó a Éfeso, causó igualmente un gran revuelo. Llegó a Atenas, igualmente. Porque a donde quiera que llega la palabra de Dios, es plantar la tesis, la verdad, la palabra única y soberana de nuestro Dios soberano. Porque en tanto que la luz de las Escrituras no brilla, como dice el Salmo 119, 105, y no hay dirección para el ser humano, en su propia opinión el ser humano está bien. En su propia opinión el ser humano está en lo correcto. Lo que no se ha dado cuenta es que, como dice San Pablo en Romanos 1, el hombre sustituyó la verdad de Dios colocando en su lugar la mentira. Y la mentira se establece como principio para la acción cultural, para todo lo que hace el ser humano. Es por eso que hemos mencionado que la vida no es neutral. No hay neutralidad en la vida. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Pero nadie puede estar en la neutralidad. Aún el que guarda silencio ya ha tomado una resolución. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe cristiana en su integridad, miramos esas características que ella misma nos dice. Hablamos de que Calvino lo que nos dio fue una cosmovisión. Una cosmovisión, dice el doctor Alberto Wolters en su libro, ¿quién se acuerda cómo se llama? Creación recuperada. Creación recuperada. Dice que una cosmovisión, cualquiera que sea, está formada por el conjunto de creencias que tenemos acerca de las cosas, para hacer una definición muy sencilla. Así que todos tenemos creencias acerca de las cosas, particularmente de Dios, de nosotros y del mundo. Y esas respuestas, o las respuestas que demos a esas preguntas, van a formar nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo. Hay pues diferentes cosmovisiones en el mundo. Cada cultura tiene su propia cosmovisión. Pero también los cristianos tenemos muchas cosmovisiones. Todos somos cristianos, todos leemos las mismas escrituras, pero no todos estamos de acuerdo en una visión de la realidad. ¿Y eso a qué se debe? Si todos leemos la misma escritura y todos leemos los mismos pasajes, incluso la misma versión,
pero hay diferencias entre nosotros. Eso se debe a los presupuestos básicos que guían nuestra lectura de las Escrituras. Podemos estar leyendo las Escrituras, pero con lentes prestados, no escriturales. Y eso produce diferentes cosmovisiones también entre los cristianos. Ha sido nuestro propósito constantemente trabajar para formar una cosmovisión con base escritural. Y Calvino precisamente se encaminó hacia allá. Este documento que hemos estado analizando solamente en algunos puntos, hermanos, no es un tratado académico. Cuando leemos a Spyman, o cuando leemos a Doyever, o cuando leemos a Berko, estamos leyendo tratados académicos. Cuando leemos la institución, estamos leyendo el trabajo pastoral. Alguien que estaba preocupado con la iglesia y su vida en el contexto del siglo XVI. Calvino no ignoraba su tiempo, como ninguno de los cristianos debe ignorar su generación. Porque nosotros, hablando de los que estamos aquí, nosotros somos responsables de esta generación. Nuestros padres lo fueron de la suya propia, y nuestros hijos serán de la que les toque. Pero nuestros hijos y lo que hagan dependerá de lo que nosotros hagamos. Como se explica que nosotros estamos en la situación que estamos por lo que se hizo antes de nosotros. No podríamos entonces cumplir nuestra misión de ser luz y sal de la tierra si no somos conscientes de ese tiempo. Porque nadie puede presentar batalla contra quien no sabe qué es. Estaríamos luchando como Don Quijote, solo con los molinos de viento. Pero debemos entonces tener una clara perspectiva. Dentro de todos los temas, hermanos, que Calvino trata, y espero que haya despertado inquietudes, y por lo menos en sus hogares vayan leyendo más acerca de esto, si realmente quieren ser calvinistas. Un tema que también es muy interesante en Calvino, precisamente, es la vida cristiana. Se han publicado un extracto de las instituciones de la religión cristiana que se puso el título de El libro de oro de la vida cristiana. Ese librito que apareció y yo no he vuelto a ver, abordaba, eran 5 capítulos de esta sección del libro 3 a partir del capítulo 6 para considerar la vida cristiana. Quizá muchos lo leyeron sin saber que era parte de este tratado, es un extracto, pero el capítulo 6, sobre todo, es como el bosquejo, porque los siguientes 4 capítulos van a explicar lo que Calvino dice en este capítulo 6 sobre la vida del cristiano. Y aquí quiero señalar algunos puntos porque he mencionado y he sido reiterativo en este punto. Cuando se ha escuchado de los reformacionales en llamar a la iglesia a interesarse en el mundo de Dios y haciendo esa afirmación, el mundo de Dios, porque creo que es necesario en un contexto en el que pensamos que el mundo es algo ahí, y en algunos casos que está en las manos de Satanás. Eso es más característica de los testigos de Jehová. Pero reiterar que el mundo en el cual vivimos, la realidad de la que somos parte, es obra absoluta de Dios. Y que las leyes de Dios son las que gobiernan este mundo. Gobiernan a cada una de las criaturas en este mundo. Usted y yo nos movemos dentro de este mundo de leyes.
obedecemos a las leyes creacionales. Pero también Dios nos dio un lugar en este mundo, una responsabilidad. Somos los administradores del mundo de Dios. Nuestra responsabilidad es qué hacemos con esta creación. Y si pensamos a la luz de eso que enseña Calvino, entonces el cristianismo de hoy, que huye del mundo, que no desea involucrarse en ninguna de las actividades seculares, está faltando a su vocación. El cristiano está faltando a su vocación. Mientras que por una parte hablamos de superespiritualidad, porque en algunos círculos se habla de esa superespiritualidad, sobre todo en los círculos carismáticos. Esa es una superespiritualidad no escritural. Porque como Calvino dice, definiendo la verdadera piedad, dice la verdadera piedad es servicio. Y servicio contextualizado por la creación. De manera que por esto es que no hay siervos, digamos, o ese título exclusivo para los pastores, sino los que estamos reunidos aquí, hermanos, todos somos siervos. En diferentes áreas, tenemos diferentes responsabilidades, pero nadie puede decir que no tiene una encomienda de Dios. El problema de la humanidad no es la creación, es el pecado. Y el pecado es el que ha traído a este mundo este virus infeccioso que está en el corazón. El pecado no está en la estructura, el pecado está en el corazón del hombre. Y por eso el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 15, no hace daño lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale, sale del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, los pleitos, las guerras. Porque el hombre, con un corazón apartado de Dios, distorsiona todo. Es como aquella historia que nos contaban de niños del rey Midas. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el rey Midas? Tocaba y se convertía en oro. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Y alguien, como el ser humano caído, que dice Isaías que es hinchazón y podrida llaga, y aún sus mejores obras son como trapos de inmundicia, todo lo que toca lo pervierte. Todo lo de la buena creación de Dios, el hombre lo transforma. Y teniendo este contexto, entonces, aunque no vamos a entrar profundo en esto, hermanos, podemos ver la obra del Señor Jesucristo. El segundo Adán. ¿Por qué el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 se refiere al Señor Jesucristo como el segundo Adán? ¿Cuál es la relación entre el primero y el segundo? En la nueva humanidad, el primero es un hombre creado, formado de la tierra, y el segundo Adán viene, lo formó el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen. Pero Y el Padre... tenía algo de la tierra. ¿Perdón? También tenía algo de la tierra. Pues la paternidad venía dada por el Espíritu Santo. Pero Jesucristo era 100% hombre como 100% Dios. Pero el propósito era que donde el primer hombre fracasó, el segundo hombre obraría para redimir
Por eso el Señor Jesucristo no vino para redimir nuestras almas como algo separado del cuerpo. Como si el alma separada del cuerpo fuera lo más importante. ¿Quién formó el cuerpo? Dios. Y tan importante es, que vean qué importante es en las Escrituras la doctrina de la resurrección. La obra del Señor Jesucristo garantiza la resurrección. De manera entonces que vemos, como dice San Juan, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dicho eso, hermanos, entonces quiero citar a Calvino, no voy a citarlo mucho hoy, pero sí en esta expresión del capítulo 6, introducción al tratado de la vida cristiana. Dice Calvino, hemos dicho que el blanco y fin de la regeneración, fíjense bien, el blanco y el fin de la regeneración es que en la vida de los fieles se vea armonía y acuerdo entre la justicia de Dios y la obediencia de ellos. Y de este modo ratifiquen la adopción por la cual contiene en sí aquella novedad de vida mediante la cual queda restaurada en nosotros la imagen de Dios. Sin embargo, como nuestra lentitud y pereza tiene necesidad de muchos estímulos y empujones para ser más diligente, resultará útil deducir de pasajes diversos de la Escritura un orden y modo de regular adecuadamente nuestra vida para que los que desean sinceramente enmendarse no se engañen lamentablemente en su intento. Eso quiero hacer algunas puntualizaciones. El fin de la regeneración. ¿Para qué somos salvos? A veces solo nos quedamos en que somos salvos. Pero dijimos ya que la predicación del Evangelio, el evangelismo, no es un fin en sí mismo. Es un medio para un fin. Y aún la tarea evangelística no termina en el momento que alguien dice, acepto al Señor. Porque Mateo 28 dice, la gran comisión, y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Lo que hace lo que hace el maestro. Es un estudiante, es un alumno. Y ya dijimos el jueves qué es lo que hace un profesor. Sí, pero ¿qué propósito tiene la enseñanza? Ir a que los estudiantes aprendan y enseñen a los que tienen alrededor. El profesor tiene como encomienda formar a ese estudiante. Y si el profesor es marxista, ¿cómo va a salir el estudiante? Marxista. Va a ser un marxista. Porque si el maestro es marxista y sale el estudiante marxista, quiere decir que el maestro tuvo éxito. Logró su cometido. ¿Cuál es el propósito de que el Señor dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y después, en pasajes muy conocidos como 2 Timoteo 3, Efesios 4, 2 Timoteo dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de estar preparado para toda buena obra. Ahí está la tarea del maestro. La palabra es para discipular. Pero hoy usamos la palabra discipular solo para qué. ¿Cuánto dura la tarea discipuladora de la iglesia? Un curso de 2 meses, de 3 meses, ya lo discipularon.
nosotros estamos siendo constantemente discipulados por esta palabra. Y por eso también dice Efesios capítulo 4, que Dios o el Señor Jesucristo instituyó en su iglesia pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, para perfeccionar a los santos. Es decir, el objetivo es hacer de cada uno de nosotros un discípulo, un alumno, un estudiante, para que toda nuestra manera de pensar sea conformada por la palabra de Dios. Así que no nos quedemos con la regeneración o con alguien que diga ya soy salvo, ya acepté. Porque en muchas ocasiones los pastores hacemos eso. Yo llevo en mi récord 100 convertidos. Pero lo único que cuento es los que levantaron la mano y dijeron acepto. Pero después somos como los fariseos. Los abandonaron. Vemos concluida nuestra tarea ahí. Pero es apenas algo que comienza. Por eso Calvino nos dice que la vida cristiana, o cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de cuál es el blanco y el fin de la regeneración. ¿Para qué somos salvos? No que somos salvos, sino ¿para qué somos salvos? El fin de la regeneración, dice Calvino, es que en la vida de los fieles, no en lo eclesiástico, en la vida de los fieles, y usted piensa en su vida. Si hablamos de la vida, ¿qué es la vida? Lo que hacemos. Es todo lo que somos, todo lo que hacemos. Entonces Calvino está diciendo, el fin, la meta de la regeneración es que los fieles en su vida la vivan en armonía y de acuerdo a la justicia de Dios. Que eso es lo que llama Proverbios sabiduría. Vida conforme a Dios. Conforme a la justicia de Dios. Y tenemos que ver eso muy adecuadamente. Porque una vida cristiana, volvemos a reiterar, no se mide por el culto. Cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a llevar la lista de asistencia a la escuela dominical, ni los números de capítulos que leímos en la semana, sino Dios lo que va a aprobar es nuestra vida. ¿Se acuerdan este episodio en el libro de Daniel, lo que Dios hizo con Belsasar? Esa leyenda en la pared. Y le dice a Belsasar, no le dice, no has ido a la iglesia, no has ido al culto, sino que le dice, has sido puesto en balanza. Fui hallado falso. ¿Qué fue puesto en balanza? Todo él. Su vida, su ser. Todo su ser. Porque estaba viviendo conforme a las leyes de Dios, que es el Señor del mundo. No. A su modo. Estaba viviendo a su modo. Hay un libro muy interesante en los profetas menores. A ver si ustedes se acuerdan. Donde el profeta comienza a predicar, dice, el Señor va a castigar a los asirios. Y todo el mundo, porque estaba predicando a Israel. Y dice entonces, el Señor va a castigar a Damasco. Y todos, otra vez. Qué bueno, les va a dar su merecido. El Señor va a castigar a los filisteos.
los va a castigar. Pero se comienza a acercar, que el ministerio está más cerca. Hasta que llega el profeta a decir: Israel, por 3 pecados, y 1/4, el Señor no revocará tu castigo. Amós. El libro de Amós. Se quedaron así. Iban a aplaudir, pero ya no aplaudieron. Porque el que es Señor de los asirios, de los sirios, de los filisteos, de los edomitas, de los amonitas, también es justo. Y todos somos puestos en balanza. Porque ¿cuál es el objetivo de tu vida? El que dice Dios. Es la justicia. Eclesiastés capítulo 2. Que muy propiciamente lo dice el predicador a los jóvenes. Y de ahí viene la expresión del Catecismo Menor en la pregunta 1. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Glorificar a Dios. En palabras del Catecismo, glorificar a Dios y gozar de él para siempre. En palabras de Eclesiastés, el temor a Jehová. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Por qué eso? Porque este es el objetivo de la existencia de la humanidad. Pero de la humanidad caída, si Dios no ha querido, porque Él es soberano, sino redimir a los elegidos, en los elegidos se recupera el objetivo y la meta creacional para nuestra existencia. ¿Qué es lo que hace la regeneración en Cristo Jesús? Nos coloca otra vez en ese punto del primer Adán. Donde Adán, el primero, fracasó, el segundo tiene éxito y nos coloca otra vez en el oficio que debimos nunca abandonar. Por eso la regeneración entonces en Cristo Jesús va hacia allá. Que en la vida de los fieles se vea en armonía y de acuerdo con la justicia de Dios. Eso es sabiduría. Una persona sabia es aquella que vive en armonía con las leyes de Dios. Las leyes estructurales, las leyes direccionales y reconociendo siempre la autoridad del Señor es Jesucristo. ¿Qué hacemos los reformacionales? Hacer ese llamado. ¿Estamos por ese llamado lejos de nuestras raíces reformadas? ¿Estamos por ese hecho lejos de nuestros padres reformados? Aquí está el fundamento. Calvino es lo que decía. Solo de esta manera ratificamos, dice Calvino, se ratifica la adopción por la cual han sido admitidos en el número de los hijos. El Señor Jesucristo dijo una expresión muy sencilla: por sus frutos los conoceréis. El cristianismo es como un árbol. Y el Señor Jesucristo en una ocasión, ¿se acuerdan?, maldijo una higuera. En su camino de Betania a Jerusalén, teniendo hambre, nuestro Señor vio una higuera que estaba llena de follaje y corrió a ella para buscar alimento, pero cuando buscó no encontró nada y maldijo a esa higuera. Pensemos en la iglesia de Jesucristo de esa manera. ¿Qué frutos espera el Señor de la iglesia, de su iglesia? Tenemos que verlo en términos creacionales, no en términos eclesiásticos. Y si medimos entonces nuestra vida como iglesia en términos creacionales, ¿cuáles son los frutos que hemos dado? El Señor dijo: yo sembré una vid
Excelente. Y el fruto que dio es de una vid silvestre. No hay congruencia entre la vid que plantó el Señor y los frutos que está dando su vid. Y eso es también, hermanos, una cuestión de reflexión para nosotros. ¿Qué frutos espera nuestro Señor de su iglesia? ¿Y qué frutos son los que estamos dando? Un ratito. Los cristianos somos conocidos en la comunidad porque nos ven los domingos. Allí están. Miren, los aleluyas están cantando. Pero ¿quién de nosotros es líder en su área? ¿Quién de nosotros es líder en la economía, que está al frente y su voz pesa? Nadie. ¿En la política? ¿En las artes? ¿En la ciencia? No nos identifican a los cristianos por eso. Pero la restauración en Cristo Jesús recobra los principios creacionales y nuestra vida como iglesia debe ser medida por ellos. La conducción de la tierra para la gloria de Dios, cuidándola y desarrollándola, que es el mandato cultural de Génesis capítulo 2. Calvino expresa todo esto de manera desarrollada en los siguientes capítulos. Yo solo estoy tomando uno de ellos, hermanos, aquí. Y algunos hermanos que ya estudiaron estos capítulos están recordando todo eso y cada una de esas cosas. Sigue diciendo, y aunque la ley de Dios contiene en sí misma aquella novedad de vida, la ley de Dios, mediante la cual queda restaurada en nosotros la imagen de Dios, sin embargo, como nuestra lentitud y pereza tienen necesidad de muchos estímulos y empujones para ser más diligentes, bueno, sigue hablando a este respecto. Pero, por el tiempo, hermanos, quiero llevarles a ti. Esa es la característica de Calvino, que nos remite a las Escrituras. Y miren lo que hemos leído rápidamente en la carta del apóstol Pablo a Tito. Obviamente también lo dice en la carta a Timoteo, también en Efesios, también en Colosenses. Pablo habla constantemente de la novedad de vida, de la vida nueva. Y en este pasaje, que es un claro ejemplo de eso, y además muy breve, nos permite ver eso de manera muy clara. Dice el apóstol, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, tú habla lo que está de acuerdo a la ley de Dios, lo que Pablo previamente ha dicho, que esta palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y ha puesto a los maestros para que instruyan, para que perfeccionen a los santos. Y por eso es que es clave, hermanos, la doctrina. Cuando leemos en nuestro medio muchas voces que están diciendo que debemos dejar de ser confesionales, que las doctrinas ya son viejas, los credos, los catecismos, las confesiones. Hermanos, debería despertarnos el celo de Jehová. Porque una iglesia sin doctrina es una pobre iglesia. Un cristiano sin la verdad de Dios no es un cristiano. Dice, enseña la sana doctrina. La iglesia debe ser una iglesia confesional. Enseña la ley de Dios, porque es la que nos guía en el mundo. Esta palabra no fue dada, hermanos, como a veces la usamos como un recetario. 3 secretos para el matrimonio feliz. ¿Han escuchado ese tipo de enseñanzas?
4 pasos para la oración eficaz. Este libro no es para ser tratado así. Cuando se trata así, se le quita su naturaleza misma y la volvemos un recetario, Manual. ¿no? Un manual. No, estos son los principios del reino. Es la ley de Dios. No puede haber no puede haber vida cristiana si no hay doctrina escritural. Y dice, predica lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Porque solo entonces, y miren lo que sucede. Si metemos aquí lo que es Romanos 12:2, esa sana doctrina hará que no nos conformemos a este siglo. Venimos de este siglo, venimos de este mundo. ¿Cuántos de nosotros fuimos traídos de allá? Porque no nacimos en un hogar cristiano. Y nosotros fuimos formados por el mundo, pensamos como el mundo. Filosofías humanistas. ¿Qué quiere Dios que hagamos con ellos cuando vienen a su luz admirable? Ya decíamos que no nos dejemos seguir conformados al mundo y que los que ya están en su iglesia no sean llevados al mundo, sino sean transformados en su mente, en su pensar. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? La ley de Dios, la palabra, la escuela de la palabra, en la que cada uno de nosotros estamos inscritos y que debemos aprovechar, si no es que nos la pasamos de pinta, ¿no? Y como muchos cristianos hasta presumen cuando llegan tarde a la iglesia, si por lo menos llega la bendición. ¿De qué les sirve la bendición si no tienen la instrucción? Cuando el corazón es la instrucción, para eso será. Porque solo entonces los ancianos, aquí están los ancianos. ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hace la doctrina en los ancianos? ¿Qué hace la regeneración en los ancianos que menciona aquí? Llevan una vida en armonía con la justicia de Dios y la obediencia a ellos. Y entonces dice, son sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué lo transformó? Estos principios. El ejemplo que sigue, las ancianas. También. Porque esta doctrina que enseña la Escritura, dice más adelante de este pasaje, porque luego va a las ancianas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Cómo sabemos que las mujeres jóvenes son cristianas? Por su asistencia al culto, porque aman a sus maridos y aman a sus hijos, porque también son prudentes, son castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Miren para qué. El consejo no es, mira, si haces esto o aquello, te va a ir bien, es por tu propio bien. La razón aquí es para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
¿Cómo es que es posible entonces que hayamos cristianos que estemos a favor de la homosexualidad, a favor del aborto? Si esta es la palabra a la que conformamos nuestra vida, recuperando los propósitos originales de la creación, porque ahí nos coloca la regeneración del Espíritu Santo en Cristo, dijo Moisés en Deuteronomio, Dios te ha puesto por cabeza, no por cola. Pero siempre amenaza va al peor. Luego sigue diciendo otros ejemplos. Exhorta a los jóvenes. También hay varias recomendaciones, que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que la adversario y no tenga nada malo que decir de nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos leído el libro de Job? Qué emocionante historia, ¿no? Satanás acusando a Job. Pero el mismo que acusó o acusaba a Job, ¿a quién está acusando ahora? Nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con él? La vida de los principios de Dios. Pero también va a los siervos, versículo 9. Exhorta a los siervos. Miren, las relaciones laborales también son redimidas por Cristo. No hay, por todos estos ejemplos y más, hermanos, Pablo no está para nada permitiendo que haya una división en nuestra vida entre lo sagrado y lo secular. El quehacer laboral de un cristiano también es religioso. Como el quehacer familiar es religioso, como el quehacer personal es religioso, como el trabajo de crianza de los hijos es religioso. La vida es religión. Porque toda la vida, en todos sus aspectos, depende de nuestra relación con Dios. Por eso, Abraham Kuyper es una frase que se conoce muy bien de él. Decía él, usando el sistema métrico inglés, no hay una pulgada cuadrada en toda la realidad sobre la cual Cristo no pueda decir, hey, mío. No hay nada en la creación que no le pertenezca a Dios. Y a través de esta transformación por la regeneración del Espíritu Santo, nuestra labor es reconciliar la vida con su Señor. Eso es lo que es la vida cristiana. En esta segunda sección, ya leímos el versículo 5, el versículo 10 dice algo semejante al 5. No defraudando, sino mostrándose fieles. En todo. ¿Cuál es la razón otra vez? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense lo que dice. Para que en todo estas cosas que hacemos, cuando el Padre actúa como un Padre que se ajusta a la justicia de Dios, vamos, en otras palabras, que es un Padre conforme al corazón de Dios, entonces la doctrina de la salvación está siendo adornada.
Y entonces Dios nuestro Salvador está siendo glorificado. ¿Para qué gritamos tanto en el culto? Amén, aleluya, gloria a Dios, si todo el resto de nuestra vida grita más fuerte que eso. Y grita todo lo contrario. Seamos consistentes. La doctrina de la salvación requiere ser adornada. Adornemos esta palabra, implementando nuestra vida para la gloria de Dios. Pero si su patrón se queja de usted, de que es pésimo haciendo su trabajo, de que su profesor se queja de usted que llega tarde siempre a clase y que no hace sus tareas y se quiere ir temprano, ¿qué gloria a Dios está dando? ¿Qué muestra de la redención está dando? ¿Qué fruto de la redención hay en nosotros? Por eso es que no tenemos impacto, hermanos, en el mundo. Por eso es que no nos toman en serio. Por eso es que la iglesia se ha vuelto irrelevante en el contexto en el cual vivimos. ¿Por qué perseguían a los cristianos en el primer siglo? Porque eran congruentes. Porque desafiaban las ideas en derredor. Porque actuaban congruente con lo que decían creer. Sacudieron al mundo siendo fieles a Dios. Sacudieron el mundo adornando la palabra de Dios. Sacudieron el mundo cuidando que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Eso es la vida cristiana. Menos que eso, no. Por eso, con Calvino y el calvinismo, y nuestro llamado, hermanos, hoy, es porque la misma iglesia reformada, presbiteriana y calvinista ha perdido la fuerza de sus principios. No llegamos ni tantito a nuestros padres del siglo XVI, o a los puritanos del siglo XVI también. Nos hemos vuelto irrelevantes. El pensamiento reformacional es una invitación, es un llamado a volver a nuestros principios. Es retomar nuestra herencia. No hacer cosas nuevas solamente por ser nuevas, sino volvernos sobre nuestros pasos para aprender y para actuar, reformando la vida en nuestra generación para la gloria de Dios. Es por eso que hemos arrasado en esta institución del pensamiento reformacional con todo nuestro corazón. Y eso es lo que enseñamos. Ese es el calvinismo de Calvino. No el reduccionismo a la esfera cultica. No el reduccionismo en solo la doctrina de la predestinación, sino en el principio fundamental. Lo cantamos hace un momento. El Dios que es el único Dios y que es soberano sobre toda la obra de sus manos. Y nosotros en Cristo recuperando nuestro lugar, el cual perdimos por nuestros primeros padres, que somos llamados para vivir una vida piadosa. Y esa vida piadosa se vive con las manos sucias. Porque las manos que trabajan se ensucian. Porque las manos que trabajan se llenan de callos
porque están ocupados en las vocaciones cotidianas, adornando la palabra de Dios, guardando la fidelidad de esos principios, viviendo con sabiduría. Y una generación así es la que el mundo está esperando, porque la escuchamos gemir, esperando la manifestación de los hijos de Dios, y reconcilien y traigan shalom a todos los órdenes de la creación. Hermanos, ese es el trabajo que hacemos y les invitamos a que se sumen. Que es algo serio, ¿sí? Que es titánica la tarea, sí, pero no estamos solos. El Señor que nos demanda todas estas cosas, ese es el mismo Señor que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y los que esta hora no es nuestra, sino de Dios, y Dios la prosperará. Por eso, hermanos, estamos convencidos de lo que enseñamos, y las puertas están abiertas para todos los que quieran ser parte de este ministerio. Vamos a orar.